En el valle de Ela, bajo un cielo teñido de naranja por el atardecer, dos ejércitos se miraban con odio. Por un lado, los israelitas, atemorizados en la colina. Por otro, los filisteos, confiados y listos para la batalla. Y en medio de ambos, una figura colosal que desafiaba a cualquiera a un combate singular. Su nombre era Goliat de Gat, un gigante de casi 3 metros de altura, cubierto de pies a cabeza con una brillante armadura de bronce que pesaba más que un hombre adulto. Su lanza era como el rodillo de un telar, y la punta de hierro era imponente. Durante 40 días, la misma escena se repetía. Goliat salía, se burlaba de los israelitas y de su Dios, y lanzaba su desafío: envíen a un hombre que pelee conmigo. Si él me vence, seremos sus esclavos, pero si yo lo venzo, ustedes serán los nuestros. Nadie se atrevía. El miedo paralizaba al ejército del rey Saúl. Cada día la moral caía un poco más, mientras la sombra de Goliat se alargaba sobre el valle, no solo como una amenaza física, sino como un símbolo de su propia cobardía y falta de fe. Mientras tanto, lejos del campo de batalla, un joven pastor llamado David cuidaba las ovejas de su padre. Él era el menor de 8 hermanos, y sus 3 hermanos mayores estaban en el ejército. Un día, su padre le pidió que llevara provisiones al campamento y viera cómo estaban sus hermanos. David, obediente, dejó las ovejas al cuidado de otro y partió hacia el frente de batalla. Cuando llegó, el estruendo de la guerra lo recibió. Y entonces vio a Goliat salir y escuchó sus insultos. Pero a diferencia de los soldados veteranos, David no sintió miedo, sintió indignación. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Preguntó a los hombres que estaban a su lado. Se enteró de la recompensa que el rey ofrecía a quien derrotara al gigante Grangis Hiquesaus, la mano de su hija, y exención de impuestos para su familia. Pero para David no se trataba de la recompensa, se trataba del honor de su pueblo y de su Dios. Sus palabras llegaron a oídos del rey Saúl, quien lo mandó llamar. Al ver a este joven pastor sin experiencia en la guerra, Saúl dudó. No puedes ir contra ese filisteo, le dijo. Eres apenas un muchacho, y él es un guerrero desde su juventud. Pero David no se inmutó. Le contó a Saúl cómo, mientras cuidaba su rebaño, había luchado contra leones y osos para proteger a sus ovejas. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de la mano de este filisteo, declaró con una fe inquebrantable. Convencido por su convicción, Saúl accedió. Intentó vestir a David con su propia armadura, un casco de bronce y una coraza, pero a David le resultaba pesada e incómoda. Nunca la había usado, se la quitó. No puedo caminar con esto, dijo. No estoy acostumbrado. En lugar de la armadura del rey, David tomó lo que conocía su cayado de pastor, su zurrón y su honda. Caminó hacia el arroyo cercano y escogió 5 piedras lisas, poniéndolas en su bolsa. Con solo eso, avanzó para encontrarse con el gigante, Goliat. Al ver a David acercarse, un joven de buen parecer y mejillas sonrosadas, se sintió insultado. ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Rugió y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí, gritó, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero David le respondió con una fuerza que no provenía de sus músculos, sino de su fe. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. En ese momento, la batalla se
redefinió. No era un soldado contra un pastor. Era el poder de un imperio contra la fe en un Dios invisible. David corrió hacia la línea de batalla, metió la mano en su bolsa, sacó una piedra, la colocó en su honda y la lanzó con toda su fuerza. La piedra surcó el aire, un pequeño proyectil contra un gigante de bronce, y encontró su único blanco vulnerable. Se incrustó profundamente en la frente de Goliat. El gigante se tambaleó y cayó de bruces sobre la tierra. El silencio se apoderó del valle por un instante, seguido por el grito de triunfo del ejército israelita. David había hecho lo imposible. Sin espada en mano, corrió, tomó la propia espada de Goliat y selló su victoria. Al ver a su campeón caído, los filisteos huyeron aterrorizados, perseguidos por los israelitas. Ese día, un joven pastor cambió el curso de la historia no con la fuerza de sus armas, sino con la fuerza de su convicción. Nos enseñó que el tamaño de nuestro oponente no importa tanto como el tamaño de nuestra fe, y que a veces las batallas más grandes se ganan con las herramientas más sencillas, cuando se usan con coraje y confianza. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Si te ha inspirado, no olvides darle a like, suscribirte y compartirla. Nos vemos en el próximo video.